Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Volkswagen Camiones y Autobuses. Volkswagen y TIP se preocupan por cuidar tu bolsillo y te ofrecen una opción de rentas mensuales. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos sobre el Plan de Desarrollo y Movilidad Integral para la Zona Metropolitana de Zacatecas, Guadalupe. Nos acompañan María Guadalupe López Marchant, Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial de Zacatecas. José Humberto Flores Castro, Subsecretario de Desarrollo Urbano de Zacatecas. También nos acompaña Julio Segura, Director de Movilidad de Zacatecas. Comenzamos. Estamos una semana más en Diálogos de Movilidad en Casa. Un gusto, muchísimas gracias porque usted está de nuevo con nosotros para enterarse de lo más relevante en materia de movilidad y transporte público, de todo lo que está sucediendo en nuestro país y también en algunas ocasiones en parte de Latinoamérica. Un gusto saludar como cada semana al titular de este espacio, Fernando Sánchez. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal a toda la gente que hoy nos acompaña en Diálogos de Movilidad? Hoy tenemos un tema muy interesante desde hace ya varios meses, años quizás. Hemos venido dándole seguimiento a todo lo que sucede en temas de movilidad y transporte en el estado de Zacatecas. Por eso saludo con mucho gusto a la arquitecta María Guadalupe López Marchant, secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial de Zacatecas. Bienvenida, arquitecta, ¿cómo está? Muy bien, Fernando, Cris, muchas gracias. Contenta de compartir esta noche con ustedes. Platíqueme, arquitecta, desde su administración, ¿qué importancia tiene planear el desarrollo y la movilidad de las ciudades medias, como lo es Zacatecas? Mira, te comparto que ha habido experiencias muy interesantes. Desde el 2016 lo que hicimos fue conjuntar todo lo que era la planeación del territorio, todo el tema de cuestiones urbanas, meramente de ciudad, con temas que tenían que ver con los centros históricos. Es una zona metropolitana, Zacatecas, Guadalupe, que une un territorio de 2 municipios, menor de 500,000 habitantes, en donde ambas concentran un centro histórico que data del siglo XVI y en donde había que tener en cuenta cuestiones de patrimonio cultural, histórico y obviamente el crecimiento en una ciudad que prácticamente tiene un solo corredor urbano con una topografía muy accidentada y donde la concentración de la demanda del transporte y de la movilidad está muy dada sobre un eje particular. Ante eso, bueno, ¿qué había que priorizar? Temas como movilidad urbana, equidad en el espacio público, temas de resiliencia urbana, de densificación, de uso mixto, de entender la ciudad de una forma totalmente distinta, en donde los permisos que se empezaron a otorgar para la construcción desde el 2016 a la fecha, pues conservan esta serie de criterios y se van vinculando a proyectos estratégicos que tienen el estado de Zacatecas y con las políticas y lineamientos que surgieron desde ONU Habitat, luego con la Ley General de Asentamientos Humanos en el país y obviamente en Zacatecas se hace lo propio. Es muy interesante lo que Zacatecas propone, porque hay un fenómeno que se ha estado viviendo, para bien o mal, en las grandes ciudades del país, y es justo el desbordamiento de las ciudades, la falta de un buen sistema de movilidad, y esto implica, sin duda, pérdida en rendimiento laboral, económico, en fin. Y prever desde el inicio, prever desde que las ciudades comienzan a crecer, el desarrollo urbano acompañado de la movilidad es clave y como nos lo explicaba la secretaria, esto está sucediendo en Zacatecas y es un trabajo que se ha realizado de forma integral. Y de eso me gustaría platicar con José Humberto Flores, secretario de Desarrollo Urbano. Gracias por estar con nosotros y por supuesto platíquenos un poco de cómo nace esta idea de trabajar todo de forma integral también. Claro, pues primero que nada, muy buenas noches, pues ahora sí que saludos de mi parte, y bien como nos decía nuestra titular, pues bueno, es un trabajo que ya tiene tiempo que se ha estado desarrollando, básicamente más de 10 años, donde pues bueno, se han ido conociendo las características de la ciudad y propiamente de este núcleo urbano tan curioso que es Zacatecas, Guadalupe, donde son las dos ciudades que se van uniendo y que han ido creciendo. Hay que considerar bien lo que nos comentaba
Lupita, que básicamente es ver esa topografía tan complicada y tratar como, digamos, de adaptarnos a ello y a las circunstancias que ya tenían estos dos centros urbanos para poder proyectarlos al futuro. Entonces, pues bueno, la movilidad es una parte muy importante donde se trata de dar acceso a la gente, a los servicios, a su trabajo, a las escuelas, de una manera equitativa, donde todos tengan oportunidades de llegar a donde necesitan y también a donde deseen. Básicamente eso es lo que se está pretendiendo con estos programas para poder, digamos, dar las mismas oportunidades a toda la gente. Gracias, maestro Julio Segura, director de Movilidad de Zacatecas. Sin duda alguna, el desarrollo urbano y la movilidad van de la mano. En este sentido, ¿cuál es la visión desde su dirección sobre todo el cambio que está teniendo Zacatecas y el que tendrá en el futuro próximo? Bueno, primero, Cris, Fernando, muy buenas noches. Muchas gracias por habernos invitado a este maravilloso programa. Y pues bueno, el desarrollo urbano, como bien lo sabemos, va de la mano con la parte de la movilidad, ¿no? La movilidad en estos tiempos ha sido un factor sumamente importante, sumamente necesario, donde si bien pues el tema de movilidad ya viene desde hace muchos años y todos tenemos el derecho o bien las diferentes opciones para desplazarnos de un lugar a otro, pues bueno, ahorita debemos entender o debemos empezar a concientizar a toda la sociedad, perdón, de que pues bueno, cada uno tiene su espacio, cada quien puede desplazarse de la mejor forma o de la forma que así lo deseen. Sin embargo, nosotros como autoridades tenemos que garantizar sobre todo esas vías de desplazamiento. Por eso creo que vamos de la mano, son temas de movilidad que ahorita sobre todo nos está pegando mucho y ahorita necesitamos atacar de una u otra forma estos pequeños problemas porque pues bueno, lo sabemos, estamos acabando con el planeta y pues bueno, si le acabamos con el planeta pues no tenemos ni siquiera espacios de desarrollo y pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, para mí es sumamente importante y pues obviamente en Zacatecas estamos luchando contra todos esos, digamos, limitantes que tenemos. Arquitecta, vemos de forma general el proyecto que nos comentan y yo le pregunto, ¿cuáles fueron los primeros retos que tuvieron que enfrentar para ponerlo en marcha y sobre todo para hacer algo que hace, no sé, 3, 4 años aún se ponía como en la mesa, pero no se realizaba, que era justo que todos los planes fueran de la mano de distintas secretarías o direcciones, no desarrollo urbano por su lado, vialidad por su lado, no sé, construcción por otro lado, sino todos juntos. ¿Cuál fue el reto más grande, arquitecto? Bueno, mira, te comparto que lo primero fue partir de una serie de diagnósticos que habíamos hecho en la zona metropolitana y en donde encontramos 3 datos muy críticos. Uno, la tasa de crecimiento poblacional andaba desde aquel entonces en un promedio de 3.2 de crecimiento anual. Mientras la tasa de crecimiento del parque vehicular, del vehículo, andaba arriba del 6.9% anual, contra la expansión urbana, que aproximadamente era de un 13%. Esto ya nos está diciendo que el territorio no estaba siendo planeado de manera adecuada, porque se estaba dando mucho la extensión territorial hacia los extremos y por ende la movilidad urbana se incrementó. Pero obviamente, siendo un estado o un sitio o un territorio con alta migración a Estados Unidos, hay mucha, pues la cultura de adquirir vehículos que le llamamos chocolates, vehículos de procedencia extranjera, que era muy fácil su adquisición, y entonces pues prácticamente detectamos que por cada vivienda había mínimo 2 vehículos, lo cual es altamente, es un indicador que te pone en alerta. Y al hacer el diagnóstico de la movilidad encontramos que aproximadamente el 37% de la población se mueve en transporte público, que no es un mal número, pero que la tendencia en cualquier ciudad sustentable es arriba del 40%. Entonces, aquí estamos en alerta porque no se está moviendo la mayoría de la gente en transporte público. Obviamente, si lo hacíamos por segmento socioeconómico, a menor segmento, a menor ingreso, mayor uso de transporte público y obviamente la lógica de mayor ingreso, menor uso de transporte público.
pero también la otra lógica, empezamos a detectar simplemente que la construcción, había afuera de las construcciones demasiados vehículos, prácticamente los trabajadores de la obra llegaban a las obras en vehículo chocolate, no tanto en lo que era pues transporte público. Esa situación nos puso en alerta, aunado a que, como les decía, pues hay carencias de agua, hay carencias por la propia territorio minero, donde pues las condiciones de suficiencia de agua no son las mejores, y eso al extenderse en la ciudad pues se incrementa la problemática. Pero bueno, ese fue el primer llamado de atención. Y dijimos, yo lo he dicho y creo que te lo comenté en alguna entrevista, de que por qué en México, o en los foros en los que hemos participado, yo decía, bueno, ¿por qué en México siempre se espera o siempre tendemos a esperar hasta que el problema ya está encima y es muy difícil de solucionar? ¿Cuál es el caso? Pues cuando tienes una movilidad ya muy desbordada, que tienes que meter acciones emergentes. Y yo decía, bueno, Zacatecas es una ciudad, una zona metropolitana de 350,000 habitantes, que aún es manejable. Aún con esta situación de estos indicadores, aún es manejable, aún podemos contener el crecimiento, aún podemos cambiar con las resistencias culturales de por qué ahora hablar de movilidad urbana, por qué priorizar el transporte. Yo creo que ha sido el mayor reto, Cris, la resistencia a quien usa el vehículo particular en todas las nuevas formas de movilidad. ¿Por qué están dejando más banqueta? ¿Por qué están dejando espacio para el ciclista? ¿Por qué están pensando en la persona con discapacidad? ¿Por qué el transporte público tiene que tener un carril confinado? Esa ha sido la mayor resistencia, la cultural, de un cambio que está sucediendo en otros lugares y que yo he encontrado pues resistencia por algunos lados. ¿Cómo logramos avanzar? A partir de una voluntad política. Cuando tú como autoridad no tienes un respaldo de quien toma las decisiones del Estado o del territorio, pues te ves limitado con decisiones. Y aquí hubo el total compromiso del gobernador para atender estos temas de movilidad. Esa fue la primera, porque entonces nos permitió nosotros trabajar en diagnósticos, estudios, propuestas, proyectos y hacer una serie de inversión pública para que esto vaya sucediendo, incluso cambio de marco de ley y todo eso. Creo que yo diría que esos tres factores fueron clave. La situación en la que estamos como territorio o estábamos en ese momento, la voluntad política y la limitante que siempre ha existido en cualquier proyecto que hemos tratado de implementar por parte de quien está acostumbrado al vehículo particular. Arquitecto José Humberto Flores, creo que son pocos los ejemplos, al menos desde la estructura orgánica que tiene la Secretaría y la Subsecretaría donde ustedes pertenecen, que tenga las funciones tan claras y de tanta, digamos, integración con una visión horizontal de cómo se deben de hacer la integración entre desarrollo urbano y movilidad. Platíqueme, aprovechar este momento, como decía la secretaria, de poder meter, digamos, en orden y fomentar el uso del transporte público, ordenar el territorio y sobre todo también pensar en el famoso desarrollo orientado al transporte, ¿no? El DOT, que sé que además lo tienen como una de los objetivos de este desarrollo principal que tendrá de movilidad el estado de Zacatecas, ¿no? Sí, claro. Pues no es una tarea fácil, como lo comentaba también nuestra titular, porque hay que ir quitando paradigmas y también, digamos, como tratar de insertar en la gente, pues ahora sí que la semilla de la verdad, de lo que realmente puede ser cambiado, ¿no? Y que sea, pues, para beneficio de todos. ¿Qué ha sucedido aquí? Pues bueno, han sido varias acciones que pues tienen que ver sobre todo con la gestión de los proyectos que se están realizando o que se pretende realizar por un lado, y por otro, bueno, también tratar como de ir pues haciendo a la gente entender que es para su beneficio. No solo es desde la cuestión económica, porque casi todos lo vemos así o casi toda la gente lo percibe de ese modo, ¿no? Y es un poco como también cambiar los paradigmas de lo que sería el beneficio común y no solo el propio.
Entonces eso también ha costado mucho trabajo y posiblemente, pues bueno, costará trabajo, pero se pretende que luego se vaya cambiando. También adicional a lo que sería el plan integral de movilidad urbana sustentable, pues bueno, también ya tenemos un nuevo código territorial y urbano en Zacatecas que pretendemos que sea muy útil para lograr estos fines. Entonces, pues bueno, hablaremos un poquito más tarde de los proyectos que se están implementando a través de la Secretaría y pues bueno, yo creo que esa sería una punta de lanza para poder, digamos, permear esas nuevas modalidades de transporte y esas nuevas maneras de pensar la ciudad. Decía algo muy interesante la secretaria, y me gustaría platicar sobre esto con Julio, el cambio de cultura, lo difícil que puede resultar que como población, como ciudadanos, entendamos que igual tiene derecho el ciclista, como lo tiene el peatón o el autobús, digamos, de alguna forma, cada uno con sus prioridades por el impacto que tiene, por supuesto, pero todos tenemos ese derecho. Pero ¿cómo cambiar la cultura de una población como Zacatecas, que tiene muchísimos migrantes y que por lo tanto hay muchos vehículos que llegan con los paisanos, que se los dejan a sus familias o que los traen desde la frontera? Y entonces la cultura del auto particular es muy fuerte en Zacatecas, como en muchas partes del norte de Jalisco, en la mayoría de los pueblos también. ¿Cómo están haciendo para que la población entienda o adopte el transporte público y trate de guardar sus vehículos? Pues mira, Cris, en efecto, como lo dices, es un gran reto, ¿no? Yo creo que no solo en Zacatecas y en Jalisco, sino prácticamente en todo el país nos estamos enfrentando a eso. Tenemos una cultura sumamente arraigada donde para nosotros lo primero es el vehículo o la única herramienta, al menos así existe en nuestras cabezas, como la única herramienta de desplazamiento es el vehículo. El vehículo, me refiero al vehículo motorizado, el particular, el privado, ¿no? Sin embargo, pues bueno, nosotros atendiendo a todos los factores de movilidad, la gran pirámide de movilidad, debemos entender que todos tenemos el derecho a circular, a desplazarnos libremente por cualquier espacio. ¿Cuál espacio? El que nosotros decidamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Zacatecas? Bueno, tenemos para empezar la parte del famoso del Plan Integral de Movilidad, donde nosotros lo que queremos hacer es primero incluir a una persona o a un grupo de personas que es sumamente vulnerable. ¿Quiénes son? Aquellas personas con discapacidad, porque nosotros hablamos de movilidad, vehículos, hablamos de la micromovilidad, no los patines o la bicicleta, etcétera, pero en ningún momento estamos contemplando o no contemplamos, mejor dicho, a las personas con discapacidad. Yo creo que este es un grupo de personas que es sumamente vulnerable porque requerimos de unas condiciones sumamente específicas. ¿Cuáles son? Bueno, los cruces en cualquier avenida, en las banquetas, que no tengan obstáculos, etcétera. Y en esto radica prácticamente la importancia de la actualización que estamos haciendo al PIMUS, donde estamos incluyéndolo en todos los aspectos. Llámale tú banqueta, llámale crucero, llámale transporte público, llámale lo que quieras. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en Zacatecas para tratar de concientizar a la ciudadanía? Pues bueno, número uno, generarle las condiciones para que se desplacen. En días pasados nos comentaban por ahí que las ciclovías, bueno, algunas personas que no eran necesarias, porque decían, hay muchas subidas, hay muchas bajadas en Zacatecas y pues la gente no lo utiliza. Pues la realidad de las cosas es que no utilizamos una bicicleta porque no tenemos un lugar donde utilizarla. Si tú me mandas, por ejemplo, el periférico en la Ciudad de México, andar en bicicleta, pues te voy a decir, discúlpame, pero no, pero si tú me pones una ciclovía, por supuesto que lo voy a hacer. Entonces, poco a poco tenemos que ir luchando. Primero, generar y crear la infraestructura suficiente, necesaria, que garantice la seguridad vial de esas personas. Y después, ahora sí tenemos que empezar a incentivarlo, ¿no? Los temas de movilidad, pues bueno, a poco, sí, en efecto, vamos un poco atrasados, pero creo que vamos dando pasos importantes, pasos muy sólidos. Ya tenemos unas ciclovías ahí que ya más rato el arquitecto José Humberto nos platicará. Y pues bueno, en el tema de transporte no se diga. Considero que vamos a ser sumamente, pioneros, si tú lo quieres llamar de esa forma, en el tema de dar el cuidado a esas personas con discapacidad y garantizar sobre todo libre tránsito, ¿no? La libre desplazamiento.
Arquitecta López Marchán, entrando en materia, platíquenos cuáles son los proyectos, ya hemos hablado de algunos en forma general, pero cuáles son los proyectos que contempla el Plan de Desarrollo y Movilidad para la zona metropolitana de Zacatecas. Mira, el principal es el Plan Integral de Desarrollo Sustentable, el PIMUS, que deriva una serie de proyectos tanto de infraestructura vial como ciclovías, estacionamientos, pero el principal es el de transporte. El de transporte, su nombre deriva de un concurso que se hizo para que la ciudadanía le pusiera el nombre, se llama Platabús, y en él hay 4 componentes principales. Uno, que tiene que ver con la construcción de infraestructura, terminales, corredor, parabuses, señalética, semáforos. 2, la modernización de las unidades. Hay un total de 520 unidades de transporte público urbano circulando por la zona metropolitana, cuando por el tamaño de la población pues requeriríamos mucho menos unidades y con una reorganización. Estas unidades, la antigüedad de la flota es de aproximadamente 17 años, son autobuses viejos, quizás hasta más, hay autobuses que llegan hasta 24, 25 años de antigüedad y obviamente en pésimas condiciones. Entonces, la renovación de la flota es parte importante. Se estaba apostando si sería diésel o sería gas natural. Hicimos pruebas con diferentes tipos de autobuses de marcas que hay en México y lo que nos arrojó es que, bueno, las características topográficas de Zacatecas tienen limitantes hacia el gas natural por la altura y la topografía. Pero bueno, otro de los temas importantes es el tema de la tecnología. Significa tener cámaras adelante del autobús, atrás, al interior para observar al operador. La seguridad del operador es importante, pero principalmente la seguridad de la ciudadanía, de los usuarios del transporte. Luego, pues obviamente el conteo de pasajeros, el uso de la tarjeta prepago y obviamente el conteo adecuado de pasajeros, puesto que se estima una fuga en el total del pasaje de cerca del 40%. Es una fuga muy alta por carecer de tecnología. Y el cuarto rubro tiene que ver con la organización empresarial de los transportistas. De estos 520 concesionarios, algunos tienen obviamente 2 o 3 concesiones, lo que nos arroja en términos de concesionarios por persona serían aproximadamente 360. De estos prácticamente podría decirte que 240 concesionarios están totalmente sumados al proyecto. Llevamos meses de trabajo con ellos en conjunto desde el 2016. ¿Qué hicimos distinto? Pues que todas estas actividades que hemos hecho vamos de la mano con los transportistas, pero también con la autoridad que regula el transporte, que es la Subsecretaría de Transporte, implica pues tener un marco de ley que se adecue. Nosotros hicimos ya desde el 2013 una reforma a la ley y esta reforma ya permite los sistemas de transporte integrado y obviamente implica también tener el capital humano para ir formando perfiles que puedan entender estos temas de movilidad de transporte público. Entonces, el proyecto contempla esos 4 rubros. Es un proyecto de 1,900 millones de pesos. Prácticamente va sobre un corredor troncal, les decía que es una cañada, para que quien no conozca Zacatecas, es una cañada con una sola, hay 3 vialidades, pero la única que concentra demanda es el eje principal, que le llamamos Boulevard Héroes de Chapultepec, Mateos, López Portillo y Revolución Mexicana y Carretera Federal 45, vialidad siglo XXI. Va de extremo a extremo, de oriente a poniente, de tal manera que integre a los suburbanos que son parte de la movilidad ya de impacto metropolitano, que si sumáramos esta movilidad no estaríamos hablando de 350,000 habitantes, sino de 500,000 habitantes que tienen impacto en la zona metropolitana. Y bueno, a grandes rasgos eso es. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Bueno, pues lo que es prácticamente el primer rubro, que es la primera etapa operacional, que significa que todo esto pueda funcionar más en tiempos de pandemia, porque eso te evita el contacto directo con el operador, con el usuario, el monitoreo,
y lo estamos vinculando a temas que yo he visto que en otros lados no se hace. ¿Cuáles temas, por ejemplo? Pues el tema de trabajar con dependencias como la Fiscalía de Justicia para las Mujeres, en donde atendemos a un grupo específico de mujeres que son vulnerables por cuestiones de violencia intrafamiliar. Básicamente se hizo un diagnóstico en toda la zona urbana, se detectó en qué colonias están los altos índices de violencia intrafamiliar, se detectaron casos en particular. En la fiscalía lo que nos pidió fue que el transporte fuera gratuito para ellas para poder acudir a terapias, al trabajo o a la escuela y poder un poquito coadyuvar para su recuperación. Y eso se está haciendo ya desde el mes de agosto aproximadamente, con buenas y malas experiencias. Es una buena experiencia es que lo estamos haciendo. Una limitante es que se batalla con el cambio cultural. Yo les decía que con la tecnología tendría que ser tan imparcial que la usuaria suba al transporte público y pase desapercibida. No se sepa que es una víctima de violencia y por lo tanto no sea violentada nuevamente por el operador del autobús. Y otro tema transversal son con instituciones educativas. Se abrió aquí una escuela preparatoria para chicos de aproximadamente 16, 18 años, en donde también se les da apoyo con el transporte público y con la universidad. Son instancias que de alguna manera vemos que pueden darnos mayor diversidad para entender los temas de cómo la movilidad impacta sobre temas de seguridad pública, ya que detectamos que muchos del transporte público no llegaba a la periferia. Entonces hay que acercar el transporte público a esa periferia para que las chicas que van por la mañana a la escuela, que tengan que caminar para tomar una parada, llegar a la parada que tengan las condiciones de mobiliario, iluminación, para que cuando se esté esperando el autobús no se corra ese riesgo. Por eso la tecnología es fundamental en un sistema de transporte. Súper interesante y bastante integral este sistema de movilidad Platabús que está construyéndose, adaptándose, poniéndose en marcha en Zacatecas. Vamos a seguir hablando de varios temas al respecto, infraestructura, características de los buses, en fin, pero antes me gustaría leer algunos de los comentarios de las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, de nuestras redes sociales. Torres, gracias por los saludos. Marco Peregrino, saludos a la arquitecta Guadalupe López Marchán. También el señor Ernesto Vitetello del Estado de México, saludos a los invitados de Zacatecas. También hasta Sonora, un saludo a Metrópolis. Gracias porque cada semana están pendientes de lo que sucede en Pasajero 7. Vamos a un mensaje de nuestros patrocinadores y volvemos con nuestro tema de la movilidad y el desarrollo en Zacatecas. Continuamos en Diálogos de Movilidad de Pasajeros 7. Gracias porque continúan con nosotros. Hoy estamos platicando sobre el PIMUS, el plan de desarrollo que está poniendo en marcha en Zacatecas. Implica, como ya lo veníamos platicando previo a este corte, un sistema de movilidad integral que no solamente piensa en la persona que va de un punto a otro, sino en las necesidades, ya lo decía la secretaria, de las mujeres, de los escolares, de las personas con discapacidad, pero para poner en marcha un sistema así es necesario de alguna forma transformar la infraestructura de las ciudades, de la ciudad, en este caso de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe. Me gustaría preguntarle a José Humberto, ¿cuál ha sido el trabajo de adaptar la ciudad? Ya lo decían, hay muchas subidas, bajadas. ¿Cómo han tenido que estructurar en la ciudad? ¿Cuánto se ha invertido al momento para que el Platabús pueda llegar a Zacatecas? Claro. Bueno, son varias condiciones aquí que tenemos, aparte de la topografía, también tenemos que lidiar con las secciones de calles existentes. Como pues ya lo comentaba
la titular, pues bueno, pues tenemos el eje principal, que es una calle, pues que es de prácticamente, de 10 carriles, de ahora sí que de ida y vuelta, 3 principales, 2 laterales por sentido, pero que también hay que considerar que hay otras calles aledañas que también son principales, pero que desafortunadamente no tienen una sección muy amplia. Casi todas funcionan en algunas en 2 carriles ida y vuelta y en algunas otras de carril y medio. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo? Pues bueno, pensar que pues el eje metropolitano va a ser el que va, digamos, a cargar con la mayor parte de lo que sería el transporte público en el sentido masivo. Las otras, bueno, va a haber una serie de rutas ahí alimentadoras que van a ir llegando a las estaciones del eje principal para poder ahí coadyuvar y, bueno, convivir entre todas las rutas para la movilidad de las personas. Digamos que la inversión, pues bueno, ahí sí me gustaría que ahondara más, pues bueno, pues nuestra titular, Lupita López Marchán, para que nos dijera de cómo está estructurando este proyecto, pero por el lado de las ciclovías les comentamos que, pues bueno, estas se están adaptando sobre todo en las vialidades, digamos, primarias, pero que son de sección más reducida y que pueden ofrecer mejores condiciones de seguridad a los usuarios. Entonces, pues ahí se tiene un esquema, digamos, general de toda la zona metropolitana, donde hay una red de ciclovías que se están planteando y que están desarrollando a partir de pequeños segmentos, digamos, hablando de toda la ciudad, que van a ir complementando toda la red general. Entonces, hay una ciclovía que existe en un parque que es, digamos, paralelo a este gran eje metropolitano, y que después se va a ir alimentando a través de extensiones de a lo largo de toda la zona metropolitana, por lo que, y entonces de ello también deriva de lo que serían las propuestas que están plasmadas en el plan, en el PIMUS, donde ya se señalan ciertas acciones que hay que llevar a cabo, y bueno, tenemos a partir de eso 2 proyectos que se están desarrollando. Uno es uno que le da continuidad a esta ciclovía que está en el parque que les comentaba y que se extiende, digamos, a lo que sería el oriente de la ciudad hacia Guadalupe. Tiene una inversión de 23 millones de pesos y hay otra ciclovía que está en la parte de Zacatecas, que va aledaña a una vialidad ahí intraurbana, que es, digamos, un poquito de carácter más express y que tiene una inversión de 9 millones de pesos. Esos son los 2 proyectos que están llevando a cabo. Y bueno, las reacciones de la gente, pues bien como lo comentábamos antes, pues bueno, son paradigmas que hay que ir cambiando, donde hay alguna gente que dice que no son necesarias. Sin embargo, por otro lado, hemos visto que hay muchísimos ciudadanos que ahora ya están saliendo a la calle en bicicleta y algunos ya se quieren meter a las obras que ya apenas se están haciendo, ¿no? Como que les tenemos que decir, a ver, cálmese un poquito, deje que esté terminado y ya lo pueda usar. Entonces, también hay mucha gente que lo usa de rutina para ir a su trabajo. Y bueno, yo creo que pensamos que esto va a ser una buena ayuda para impulsar este tipo de movilidad aquí en la zona metropolitana. Maestro Julio Segura, desde su dirección, ¿qué trabajo se está haciendo con los diferentes elementos de la ciudad, sociedad, transportistas, etcétera, para que se entienda que la calle es de todos y que se aproveche y que puedan intervenir y cohabitar o coexistir diferentes modos de movilidad? Bueno, pues primero la coordinación entre las dependencias, ¿no? Como bien sabemos, tenemos algunas dependencias que se dedican prácticamente a la obra pública, tenemos a la parte que vigila o protege el tema de seguridad vial, que hemos estado trabajando muy de la mano. En segundo lugar, pues bueno, ahorita estamos con la parte que desgraciadamente nos cayó esta pandemia, pero tenemos programado un gran foro donde tenemos la intención porque lo vamos a hacer, de reunir diferentes actores en el tema de movilidad. Hablemosle desde el tema de vehículos, la seguridad, que es sumamente importante en los vehículos, como aquellos ciclistas que utilizan la bicicleta urbana, digámoslo así, para desplazarse todos los tiempos. Estamos en pláticas o hemos estado en reuniones con algunos de los diputados para ver todo el tema de la normatividad y con la finalidad de este gran foro, obtener aquellos resultados que nos puedan permitir definir o
planear algunas campañas para hacerle conciencia a la gente que tenemos diferentes tipos de movilidad. La dirección que nosotros ahorita estamos ocupando, pues bueno, tiene esa finalidad. Tiene la finalidad de, primero, meterles en la cabeza que ellos pueden tomar la decisión en el momento de que se levantan o que van a salir a su trabajo o a algún lado, de que tienen y van a tener alternativas para desplazarse. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Pues bueno, garantizarles que en el cualquiera de estas alternativas que ellos deciden utilizar van a estar seguros. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? A través de diferentes reuniones con los grupos de ciclistas, los grupos de transportistas, etcétera. Lo ideal es que podamos llegar nosotros y permear sobre todo en la juventud, no en los niños, en las escuelas, a través de diferentes programas en conjunto con la Policía de Seguridad Vial, donde podamos inculcarle a los niños que dejemos a un lado el vehículo, dejemos aquellos vehículos que contaminen, ¿no? Y que podemos utilizar otro tipo de mecanismos. Si nosotros logramos eso, pues creo que vamos a ir muchos pasos adelante y podemos llegar a concientizar. Otro tema que estamos viendo en la dirección, pues bueno, es ahorita la actualización del famoso PIMUS, del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, donde, como te lo comentaba, la principal acción y lo que queremos hacer nosotros es incluir a las personas con discapacidad. En este PIMUS estamos absorbiendo 5 grandes, digámoslo así, 5 grandes estrategias, que una de ellas es, por supuesto, la parte de la movilidad peatonal, el segundo es la movilidad ciclista, otro grande es el transporte público, la gestión, por supuesto, de la demanda vehicular y la parte de los estacionamientos. Que todos estos 5 grupos que tenemos, o estas 5 estrategias, cumplan con todo lo que la normatividad nos indica, los anchos de banqueta, el tipo de señalética que debemos utilizar, etcétera. ¿Para qué? Para poder lograr que ese desarrollo urbano o esa movilidad esté asentada en un territorio completamente práctico, fácil para el desplazamiento de las personas. Caray, sí que traen un programa realmente completo y muy interesante. Algo que a los que seguimos y a los que somos parte de Pasajeros 7 nos encanta son los autobuses. Así que me gustaría preguntarle, arquitecta, ¿cómo van a ser estos autobuses que llegan para el Platabús? ¿Cómo fue el proceso para seleccionarlos? ¿El modelo? ¿Qué tipo de combustible? ¿Cómo van a ser los que van por las troncales, los alimentadores? ¿Cuáles son sus características? Sobre todo que también Julio nos platica de la importancia de considerar a las personas con discapacidad. Entonces, los autobuses deberán cumplir con ciertos requisitos. Sí, exactamente. Lo que hicimos fue primeramente a partir de la demanda, que tenemos una demanda de aproximadamente 167,000 pasajeros o personas, sí, viajes más bien. Se seleccionaron 3 tipos de unidades. Una, la larga, autobuses largos, de aproximadamente 90 a 100 pasajeros, de 12 metros de longitud, con puertas derecha y puerta izquierda, porque tienen que operar en una primera fase por puerta derecha y en una segunda fase por puerta izquierda, y son a diésel. ¿Por qué a diésel? Hicimos pruebas con autobuses a gas natural y desafortunadamente los rendimientos no fueron los óptimos. Todavía tenemos la esperanza de hacer aún unas pruebas que se quedaron ya a la mitad de realizarse en el mes de marzo. Por el tema de la pandemia tuvimos que suspenderlas porque, bueno, no quitamos todavía el dedo del renglón de que puedan hacer a gas natural. Aún hay que hacer un último esfuerzo corriendo unidades de la misma longitud, pero con diferente combustible, por las mismas vialidades para ver ya ese mismo tamaño de unidad, cuál da mejor rendimiento. El segundo tamaño de unidad, estas son aproximadamente 72 unidades. El segundo tamaño de unidades son aproximadamente 160 unidades, y estas son para las colonias, son autobuses de aproximadamente de 50 a 70 pasajeros, que prácticamente son unidades convencionales, de las que comúnmente conocemos. Obviamente esperamos también que pudieran estas sí ser a gas natural. Esperamos, la propuesta es autobuses en la troncal de cierto combustible y en las colonias de otro, porque los recorridos y las distancias varían. Y
pues básicamente el tercer tipo de autobús son autobuses pequeños de 35 pasajeros, exclusivamente para Centro Histórico de Zacatecas. Es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, con una topografía muy accidentada, calles muy pequeñas, angostas, y que no puede circular en todas las calles un autobús. Aparte, en el centro histórico sí tiene que tener otras condiciones que reunir otros requisitos, como el de accesibilidad, y estamos valorando que fuera cama baja porque, bueno, hay mucho adulto mayor, mucho del casi 12% de los habitantes del centro histórico son adultos mayores, más si agregamos las personas con discapacidad, tenemos un universo considerable de usuarios de transporte público que tienen que tener condiciones especiales. Y los colores son de 3 tipos. Es un verde que refiere a la actividad minera zacatecana, al óxido, y de los metales es un verde olivo, un verde menta, perdón, muy, muy sobrio. Tenemos ya todo el tipo de letra, de diseño de todas las características del autobús. El autobús que va hacia las colonias es un autobús morado y que también recuerda al cuarzo, que es uno línea color, son los autobuses que van a las comunidades, que son autobuses naranja, y obviamente que recuerdan al cobre, que también es otro de los metales que se extraen de las minas zacatecanas. Y el monograma del sistema es prácticamente una P y una B, que significa, está diseñado para poner en el centro del mensaje visual a una bolita que viene siendo la persona como el punto nodal de todo el sistema de transporte, y a partir de ese sistema todo gira en relación a la persona. Ese es el mensaje que se da en el sistema. Sus colores predominantes son verde menta, acompañado de toda la que es la infraestructura en color negro, recordando todos los herrajes de la arquitectura zacatecana, que muchos de estos herrajes pues son negros, y también el color rojo de la tierra zacatecana. Es una zona también agrícola, el territorio zacatecano, con un color de tierra muy particular, y la construcción o la infraestructura va en esta tonalidad. Hasta en ese detalle se tuvo que pensar en materia de infraestructura, que fuera pensado en una ciudad patrimonio y que no por eso dejara de ser un sistema moderno. Secretaria, ¿en qué etapa de desarrollo está el Platabús? ¿Cuándo se podrá ya empezar a utilizar? Porque además hemos visto que hayan hecho pruebas de unidades, también han hecho pruebas de equipos de prepago, pago electrónico, telemática, etcétera. ¿En qué etapa está y qué tanto afectó la pandemia? Nos afectó porque vino a tener que reestructurar el proyecto. Les comento que básicamente en el mes de marzo y abril cayó la demanda de transporte el 80%. Esto, bueno, sucedió en toda América Latina, en cualquier ciudad nos pasó esto, y los sistemas de transporte masivo decayeron muchísimo, y prácticamente lo que tuvimos que hacer fue una reestructuración para que entre una primera etapa operacional en esta administración. Esa etapa operacional significa construcción de infraestructura en las 2 terminales de transferencia, en lo que es un carril preferente y la señalética y semaforización. No semaforización del corredor, sino de colonias o de puntos troncales importantes, la señalética. Eso será en materia de infraestructura. Los otros componentes siguen íntegros como están planeados, que es la renovación de autobuses. Toda la parte de tecnología es íntegra, como se planeó desde el principio. El centro de control y monitoreo es íntegro, y la reorganización de transportistas y de autoridades también. Esa parte se tiene que dejar, es la parte esencial de la modernización del sistema, porque con esa podemos coadyuvar con la ciudadanía a tener una mejor calidad del servicio
a los transportistas una mejor organización administrativa y de operación de los autobuses y a la ciudad una mejor movilidad. La infraestructura arropa, adorna, facilita, tendrá que hacerse, pero la pandemia sí nos vino a afectar en la parte de infraestructura particularmente. En el resto de rubros sigue como está planeado. ¿Para cuándo tendremos Platabús funcionando? Tenemos que tener Platabús funcionando, esperemos para el mes de agosto 2021, funcionando ya. ¿Ya se tiene definido entonces proveedores que van a integrar el sistema? No, proveedores de lo que es autobuses no, porque se quedaron las pruebas últimas pendientes en el mes de marzo. No hemos podido retomarlo porque cada día el tema de contagios se incrementa y no vamos a exponer a nadie a realizar esas pruebas ahorita. Pero sí está ya muy, de alguna manera, definido tamaño, eso ya no cambia, características del autobús ya no cambia. Si acaso estaremos definiendo alguna cuestión del combustible solamente, pero pues ya es mínimo, casi te puedo decir que va a tener que ser diésel en una parte porque las condiciones de los resultados así no lo dieron. Pero también en el tema tendremos que reprogramar esas acciones. Ya tenemos el recurso aprobado por Banobras. Es la primera ciudad en la zona metropolitana que se aprueba con un recurso de Banobras para transporte masivo de una ciudad intermedia. Por eso es lo importante, ya lo decía Cris, si ponemos como ejemplo que en una ciudad intermedia se puede hacer, eso coadyuvaría para el resto de ciudades de este tamaño. Secretaria, todo un reto y también me gustaría preguntarle qué va a pasar con los transportistas. Hablaba de alrededor de 300 concesionarios, si no me equivoco, 200 estaban con ustedes, poco menos de 100, ¿no o menos? ¿Cuántos no estarían en el proyecto y qué pasa con ellos? Hay aproximadamente un grupo de 20, cuando mucho, transportistas que sí se resisten a la integración empresarial. Sin embargo, la idea o el modelo diseñado es para que estén todos, que nadie se nos quede fuera, porque ahorita con el tema de la pandemia se comprobó que la organización era indispensable. Afortunadamente, ya externaron todos un documento al gobernador de adhesión total al proyecto, y aquellos no podemos forzar a que algunos transportistas tengan que entrar. Si deciden al final de cuentas no hacerlo, están en la libertad de no hacerlo, nada más que pues obviamente el tema de su concesión y de su circulación cambia totalmente. Cambia porque estamos hablando de un sistema, eso no lo mencioné, Cris, Fernando, les comento que a diferencia de otras ciudades, es toda la zona metropolitana. Hay ciudades que solamente trabajan un corredor o varios corredores o ciertas cuencas de las ciudades. En este caso es la totalidad de la zona metropolitana. Por lo tanto, no se podría tener sistemas compitiendo contra un sistema integral. Este sistema es prácticamente para toda la zona metropolitana. O sea, van todos sin excepción. Todos sin excepción. Me gustaría también preguntarle a José Humberto, retomando un poco y hablando justo de la integralidad de este proyecto, del alcance de este plan de ciclovías del que nos ha venido platicando, ¿qué porcentaje ya se puso en marcha? Si algunas son temporales o si todo lo que está funcionando en este momento ya es una ciclovía que se quedará fija, y qué viene, por supuesto, después, qué otros corredores de ciclovías están en puerta. Claro. No, pues muchas gracias. Pues miren, en realidad en relación con toda la red de ciclovías de la zona metropolitana tenemos actualmente un porcentaje pequeño. Yo podría, digamos, animarme a decir que tenemos un 5% de la red total y se incrementará paulatinamente con las obras que se vayan haciendo. Probablemente se aumente otro 5% con estas dos obras que se tienen, pero también es muy importante lo que comentas, Cris, de lo que serían las ciclovías emergentes. De hecho, se están analizando algunas estrategias, algunas opciones para poder implementar
ciclovías en algunas vialidades donde se cree que se puedan, que puedan tener mayor uso. También podría ser una buena alternativa para probar cómo funcionan y si es que funcionan de una manera muy correcta, pues bueno, ya hacerlas permanentes. Que no solo es, digamos, implementarlas, sino también ver la interacción con todas las personas que tienen, por ejemplo, que viven ahí o que tienen comercios o que usan el coche para entrar y salir sobre esas avenidas. Entonces, esto nos puede ayudar como para determinar cómo es que va a funcionar en relación con los usuarios a futuro. Pues como les comentaba, en realidad la opinión de la gente es positiva, pero también se pretende darles mayores infraestructura para que la gente pueda moverse de este modo, básicamente, ¿no? Entonces, creemos que va a haber un mayor número de ciclistas en Zacatecas próximamente. ¿Cuántos kilómetros abarca en general el plan? Si ahorita tienen el 5%, ¿cuántos kilómetros son en general? Pues bueno, también es un dato que no me gustaría atinar a decir así, tal cual. Actualmente se estarían completando, son unos 10 kilómetros de ciclovía, pero nada más en un sentido. Si los multiplicamos por 2 serían 20 kilómetros, pero esta red pues se amplía mucho más porque también no es, digamos, no termina en el planteamiento que existe. También hay que pensar que se está planteando que los nuevos fraccionamientos ya incluyan este tipo de modalidad de transporte y también las futuras calles que se integren a toda la zona metropolitana de Zacatecas-Guadalupe. Esperemos que en una ocasión a lo mejor futura que ya nos inviten y que digamos, pues bueno, cuántos kilómetros se han extendido y también ver cómo es que se puede extender esta red de ciclovías en la zona metropolitana. Perfecto. Maestro Julio Segura, hablando en temas de pandemia, ¿qué riesgo existe que el reparto modal siga sin favorecer al transporte público en Zacatecas, hoy cuando se tiene la percepción que el transporte público pudiera ser un foco de infección? ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, pues primero limitar un poquito la capacidad de estos vehículos, ¿no? De los transportes. En Zacatecas lo que estamos haciendo ahorita prácticamente, lo que está haciendo la Subsecretaría del Transporte es primeramente pues exigir el tema del cubrebocas. Como sabemos, es una parte sumamente importante donde si nosotros decidimos de una u otra forma limitar las rutas, limitar a aquellos camiones que estén funcionando, paralizarlos, pues paralizamos una ciudad, ¿no? Entonces, la idea con este tipo de movilidad que nosotros estamos tratando de implementar, como bien lo mencionó el arquitecto José Humberto, es darle otras alternativas. ¿Para qué? Pues para que no sea tampoco únicamente el transporte urbano. Sabemos que en el transporte urbano, y llamémosle el autobús, pues bueno, el número de personas es mucho y ahorita lo que tratamos de hacer es que las personas se suban con un cubrebocas. De hecho, prácticamente todos los operadores están limitando el acceso a las personas que no utilicen un cubrebocas, no solo por la parte de, como dicen, ¿no? De que te puedas tú contagiar, sino de que tú puedas contagiarlo. Entonces, es un tema sumamente difícil, es un tema que yo creo que daría literal no para una hora ni dos, sino un día completo estar platicando y yo creo que no acabaríamos. Y existirían diferentes opiniones al respecto y pues bueno, es cuestión de entender un poquito que tenemos que limitar esa movilidad de una u otra forma y que las personas que tengan que desplazarse, pues tratar de hacerlo de la mejor forma. Nosotros los invitamos a que utilicen otras alternativas de movilidad, como lo es la bicicleta, insisto, como lo es caminando. Tenemos la ventaja de que Zacatecas es una ciudad, digámoslo así, pequeña, donde los traslados pues, no nos llevan mucho tiempo. Entonces, pues bueno, si no tenemos que hacerlo, no lo hagamos, no salgamos. Si podemos o necesitamos salir, pues bueno, tomar todas las medidas necesarias para evitar esto y pues seguir trabajando en el tema de movilidad, seguir generando esos espacios para la gente y seguir contribuyendo con el bienestar de Zacatecas, ¿no? Te hago la pregunta, maestro Julio Segura, y también a la arquitecta Marchán. ¿Corre el riesgo el transportista de perder capacidad económica para este nuevo proyecto si el aforo no se recupera como antes de que sucediera esta contingencia? Sí, por supuesto. Si hablábamos de un aforo de 169,000 pasajeros, donde es un sistema costeable, es un sistema
donde le estábamos apostando a incrementar el número de usuarios en el transporte público a través de la calidad, cercanía, mayor información, sobre todo buen trato y calidad, que es lo que más quejas hemos tenido por parte de la ciudadanía y porque exigen un nuevo sistema de transporte. Sin embargo, con el cambio derivado de la pandemia, pues la gente se resiste a subir al autobús si le exigen un cubrebocas, o se resiste a subirse si no se guarda la sana distancia, o si no lo dejan, o si lo dejan esperando porque tiene que respetar el 1 a 1 en los asientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo le apuesto y lo he platicado así con los transportistas a que la tecnología es indispensable, porque así con esa seguridad la persona puede saber si el autobús va vacío, si tiene asientos disponibles, evitar que dure mucho tiempo en la parada porque va a tener la información suficiente para que sepa en qué momento tiene que salir de su casa para tomar el autobús, evitar que maneje dinero, también le va a dar seguridad al usuario. Por eso te reitero, Fernando, que para poder evitar que caiga la demanda de transporte, tenemos que dejarlo operando y la tecnología es indispensable. Eso no está, yo creo que a discusión de si se debe de hacer o no. Es la alternativa que creo que, al menos yo veo que es la más clara de que evite que perdamos usuarios. Además, estamos trabajando otros temas de transporte bajo demanda, que es otra alternativa para los mismos transportistas, en donde puedan ellos meter unidades en las colonias que tenemos ya diagnosticadas, que tienen un horario de entrada al trabajo de 7 a 8 de la mañana. A esa hora metes mayor cantidad de autobuses y el resto del día los puedes reservar para no tener autobuses en vacío. Y obviamente seguir trabajando con las instituciones educativas, con el propio gobierno. Gobierno tiene concentradas todas sus oficinas en Ciudad Administrativa, casi 15,000 empleados. Esto es un nicho de oportunidad para el transporte público, porque si acercamos a estos segmentos que tradicionalmente no lo usan, pues entonces tenemos que, y desde el principio pensar como una alternativa, tener la movilidad para trabajadores de gobierno, y obviamente para instituciones educativas. Tenemos que ser creativos para rescatar o permanecer la demanda para que el sistema no se caiga. Y la calidad es lo que la gente demanda. Aquí te dicen, quiero que me trate bien el operador, quiero ir en una unidad limpia, quiero ir en una unidad segura, que me lleve, que la tenga cercana hasta la periferia, porque finalmente es inevitable que también hay una caída económica y que el sector de menores ingresos se incrementó. Por lo tanto, hay personas que no tienen otra opción más que el transporte público. Yo les sigo apostando al tema del transporte público como un medio necesario para transformar y entender la ciudad. Y estamos haciendo todo lo que se tenga que hacer en un marco legal. Hoy en día todos los fraccionamientos que se autorizan tienen que tener ya diseñada su parada de autobuses para que no tengamos que hacer modificaciones futuras. Entonces, todo eso se va a quedar ya para como el marco de ley, y eso es algo muy satisfactorio para nosotros. Señores, pues llegamos al final de este espacio. Ha sido un gusto tenerlos. Vamos a ir a comentarios finales, pero antes, en este momento, Alberto Rodríguez dice felicidades a los invitados. Aldo de Elena también dice enhorabuena, secretaria, por tan acertado proyecto. Estela Mayorga, saludos. Y también don Mario Hernández desde Conturmex, saludando a ustedes que están hoy con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, y me gustaría pedirles un comentario final de 1 minuto de cada uno de ustedes para cerrar este programa, iniciando con Julio, que nos des tu comentario final, por favor. Claro que sí, pues bueno, como comentario final, digámoslo así, que necesitamos entender las ciudades. Número 1, entender su infraestructura, entender sus necesidades, entender la parte de las personas que necesitan utilizar el tipo de movilidad. Número 2, generar la infraestructura
para llegar y garantizar la seguridad vial de las personas. Llamémosle peatón, llamémosle transportista, llamémosle usuario de un transporte público, llamémosle ciclista, llamémosle persona con discapacidad. Es decir, todas las personas, garantizar un acceso universal a todos los tipos de movilidad. Perfecto. Subsecretario, sus comentarios finales. Sí, gracias. Pues yo lo que comentaría es que estamos viviendo un momento definitivo para lo que sería el nuevo modelo de ciudades, pensando que, pues bueno, si ya estábamos tratando de cambiar paradigmas en relación con la movilidad y el espacio público, ahora con esta pandemia y estas cuestiones que hay que tomar en cuenta ahora, nos permiten redefinir estas ciudades y pues mucho hay que apostarle a la movilidad, pues ahora sí que no motorizada, ahora sí que por cuestiones ecológicas y también de distanciamiento entre los usuarios. Entonces, pues bueno, hay que aprovecharla y también para que nos dé muy buenos frutos y pues bueno, es una tarea muy grande, pero bueno, vamos a tratar de afrontarla y de dar resultados. Perfecto, arquitecta. Sí, bueno, yo concluyo comentándoles que para la ciudad ya está en la agenda de la política pública del estado de Zacatecas y que eso ya es un logro que no se debe de perder, que se debe avanzar en temas de entender la ciudad como un todo, en donde la inclusión es el factor básico para dejar a todos los sectores integrados en una movilidad. Particularmente estamos hablando de grupos que nunca se habían atendido como el tema de vincular violencia con la movilidad urbana, prevención de la violencia, el tema de segmentos como la accesibilidad para la movilidad en todos sus sentidos de las personas con movilidad limitada, que ese es también otro giro que ya hicimos. Y el tema de la seguridad ya no nos dio tiempo de comentar, pero también estamos trabajando con las instancias de seguridad, con la COEPRA, que es la instancia que reúne a todas las dependencias que tienen que ver con la seguridad en las vías públicas y obviamente con la prevención del consumo de alcohol y otros temas importantes. Hoy la ciudad se puede modificar. Estos cambios, esta pandemia, son áreas de oportunidad para entender lo que debe de cambiarse en una ciudad. Por la cercanía en los usos de suelo, la forma adecuada de moverse y, bueno, apostarle a una ciudad sustentable. Muchas gracias. Los conceptos y opiniones aquí vertidas, agradecemos mucho por compartir la experiencia de los protagonistas de este cambio en el desarrollo urbano, la vivienda y el ordenamiento territorial de Zacatecas. Agradezco mucho a la arquitecta María Guadalupe López Marchant, al arquitecto José Humberto Flores Castro y al maestro Julio Segura. Esto es Espacio. Agradecemos mucho y seguiremos dándole seguimiento a todos los avances que tenga Zacatecas en temas de movilidad y espacio urbano. Agradezco también a mi compañera Cristela Gutiérrez, a nuestro productor Iván Sepúlveda. Nos vemos el próximo jueves porque aún hay mucho que dialogar en temas de movilidad. Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Volkswagen Camiones y Autobuses. Volkswagen y TIP se preocupan por cuidar tu bolsillo y te ofrecen una opción de rentas mensuales.